Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 18 de enero. El viernes pasado se cayeron las bolsas de Wall Street, los principales parqués del mundo, y en el fin de semana, pues, el presidente Barack Obama celebró la entrada en vigor del pacto nuclear con Irán. Y vamos a comentar algunos aspectos sobre la estrategia saudí en relación a los precios del petróleo, sobre todo ante esta apertura ya de Irán, que comienza la despenalización del pacto nuclear, el levantamiento de sanciones en un tramo sumamente importante. Pues, hay una serie de indicadores que comienzan a presentar la situación actual en relación a cuáles son las tendencias de la economía mundial en el 2016. Wall Street cerró con fuertes pérdidas el viernes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se disminuyó 2,39% y perdió la barrera de los 16,000 puntos hasta 15,988,08, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 2,16% hasta 1.880,29 enteros y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 2,74% hasta 4.488,2 unidades. Los operadores en el parque neoyorquino protagonizaron una sesión febril siguiendo la oleada de ventas en el resto de las plazas financieras del mundo a consecuencia del desplome de los precios del petróleo que parece no tocar fondo. El petróleo de referencia norteamericano, el de Texas, se redujo 5,7% hasta $29,42, nivel más bajo desde noviembre del 2003, mientras el petróleo de referencia de Europa, el Brent, se redujo 6,70% hasta $28,94, el nivel más bajo desde el 2004. El presidente Barack Obama celebró en el día de ayer la entrada en vigor del pacto nuclear con Irán como un triunfo de su apuesta por la diplomacia sobre el uso de la fuerza para resolver los conflictos históricos, ya sea con vecinos como Cuba o con enemigos más lejanos como Irán. Y esto va a tener repercusiones en el mercado petrolero, como hemos explicado, ya que Irán va a entrar con verdadera determinación a colocar por lo menos 1 millón de barriles diarios adicionales. Barack Obama afirmó que el mundo ahora está más seguro porque Irán no podrá hacerse con una bomba nuclear y los esfuerzos podrán concentrarse en otros conflictos acuciantes en la región, lo que no significa que vaya a bajar la guardia, advirtió mientras imponía nuevas sanciones a Irán por su programa de misiles balísticos, pero de menor impacto. Para Obama, un presidente que ha tenido que reconocer que sus esfuerzos por poner fin a las guerras de Irak y Afganistán no han dado los frutos esperados en su total determinación y al que le siguen reprochando sus titubeos en Siria a nivel interno. El pacto iraní tiene un aliciente adicional. Y para Barack Obama se ha logrado un avance histórico mediante la diplomacia sin tener que recurrir a otra guerra en Oriente Próximo. Y este es un tema sumamente relevante. Vamos a ver un poco la estrategia de Arabia Saudí en relación al petróleo, que es una zona clave y que ahora se va a desarrollar con la disputa con Irán luego del levantamiento de las sanciones. Actualmente Arabia Saudí está siguiendo una estrategia audaz que hemos comentado a nivel del mundo y es una estrategia competitiva que marca un liderazgo fundamental en la OPEP. Arriesgada pero inevitable para conservar esa posición de supremacía con algunas políticas impensables hasta la fecha. Ellos han vendido petróleo mucho más barato del que tienen a nivel de mercado en Europa del norte y del sur. Y los saudíes, bajo el nuevo liderazgo del rey Salmán y su influyente hijo Mohammed, están librando una guerra por el precio del petróleo. Del otro lado del Atlántico, es decir, en relación a la competencia del petróleo de esquisto en los Estados Unidos y su creciente influencia
al hecho de compararse ya con la producción de Arabia Saudí, y una guerra indirecta contra Irán a propósito de Siria y a propósito de los precios del petróleo, lo cual al mismo tiempo se combina con una guerra propiamente dicha en su frontera sur con Yemen. El centro de gravedad de la producción mundial de petróleo está pasando del Golfo de México al Oriente Próximo, al Golfo Pérsico. Explicaba el famoso geofísico estadounidense Everett de Golo al Departamento de Estado de Estados Unidos en 1944. Y en efecto, hacia la década de 1950, el Golfo y particularmente Arabia Saudí se convirtió en la mayor zona de exportación petrolera del planeta. Y el Reino Saudí conservó esa condición pasando por guerras, embargos y recesiones. Y de esta manera, cuando nosotros vemos cómo merece la pena empezar analizando cuál es la posición dominante de Arabia Saudí en los mercados petroleros internacionales, ya que el país extrae unos 10 millones de barriles al día, más de un décimo parte de la producción mundial, la décima parte, el 10%, prácticamente lo mismo que Rusia y Estados Unidos, pero mucho más que cualquier otro competidor dentro de la OPEP. Arabia Saudí junto a sus aliados, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, son los líderes claros. Los tres países suman la mitad de las extracciones de la organización. Y la empresa petrolera nacional Saudi Aramco, antiguamente un consorcio estadounidense, se nacionalizó por completo en 1980. Decíamos que esta empresa petrolera nacional Saudi Aramco, antiguamente un consorcio estadounidense, se nacionalizó en 1980. Y en general se considera que es una de las empresas petroleras de capital estatal más rentables del mundo, además de ser el cuarto refinador del planeta. Sus empresas conjuntas de refinado en Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur garantizan el acceso a sus mayores clientes y, lo que es más importante, Arabia Saudí ocupa la posición competitiva más fuerte al disponer de las mayores reservas petroleras convencionales, es decir, fuera del fracking, del planeta, oficialmente cifradas en 259.000 millones de barriles. Su petróleo está entre los más baratos de producir, cosa que hemos enfatizado bastante aquí en Ecomundo, a menos de $10 el barril entre capital y costes de producción. El país posee la única capacidad de producción adicional del mundo digna de mencionar, en torno a 2 millones de barriles al día, los cuales pueden ponerse rápidamente a disposición del mercado. Este es el elemento fundamental en el caso de Arabia Saudí, que puede rápidamente colocar 2 millones de barriles en cualquier momento. Para cubrir la demanda, si se produce una alteración en otra parte, como ya ocurrió durante la revolución de Libia en 2011, esto le permite influir en los mercados y ya ha utilizado este poder para disciplinar a otros miembros de la OPEP. Después de la crisis asiática de 1997 y de nuevo durante la crisis financiera mundial del 2008-2009, el país lideró los recortes para frenar el exceso de oferta. Arabia Saudí se ha beneficiado sobremanera de la escalada del precio del petróleo desde el año 2000. Los $10 por los que se vendía un barril en 1998, $10 el barril en 1998, ascendieron hasta los $147 en 2008. Y el precio se mantuvo por encima de los $100 durante buena parte del periodo entre 2011 y mediados del 2004. Tras la larga época de precios bajos que siguió a la crisis de 1986, la deuda saudí había alcanzado hacia 1998 los 120.000 millones de dólares. Pero la larga expansión que tuvo lugar a continuación convirtió esa deuda de 120.000 millones de dólares en unos ahorros de más de 600.000 millones de dólares, unos fondos considerables para luchar por una cuota de mercado. Sin embargo, como siempre ocurre, este auge sembró semillas de su propia
desintegración. El alto precio del petróleo frenó el crecimiento de la demanda mundial y exigió un incremento de la eficacia en ese petróleo. El avance del petróleo de esquisto de Estados Unidos, propiciado por la combinación de precios elevados, ya que tiene los costos de producción más altos, como hemos indicado, cerca de 30 y pico, 40, y una combinación de precios elevados y nueva tecnología, provocó un incremento sin precedentes de la producción de petróleo en Estados Unidos, como hemos destacado, y esto suponía que la demanda del petróleo de la OPEP estaba condenada a ser estancada o a descender. A pesar de ello, dentro de la organización, la producción de Irak ha estado incrementándose considerablemente y se prevé que las exportaciones de Irán, una vez este levantamiento en el día de ayer, crecerán de manera significativa este año tras el levantamiento de las sanciones que se inició ayer. A su vez, el auge petrolero de Estados Unidos y ahora la reducción de precios hacen que la región del Golfo Pérsico pierda importancia para Washington, lo que refuerza la inclinación de Obama por reducir el compromiso de Estados Unidos en la zona, mientras que el gobierno de Obama se felicita, y con razón, por el intenso esfuerzo diplomático que culminó con el acuerdo nuclear con Irán en junio del año pasado y que ayer se vieron los resultados. Los saudíes y sus aliados del Golfo temen el fortalecimiento de Irán y toda esta crisis conflictiva de rupturas diplomáticas y comerciales que hemos visto. A pesar de las teorías repetidas con frecuencia, los saudíes no están usando los precios bajos como arma contra Irán solamente o Rusia. El precio del petróleo empezó a caer a mediados del 2014 porque el sentimiento del mercado no podía seguir pasando por alto el insostenible exceso de oferta. El gran acelerón de la producción petrolera de Aramco llegó más tarde en 2015, como consecuencia de un debate interno del que surgió la estrategia de Arabia Saudí. Se trata, no obstante, de la única estrategia posible y acertada: mantener una producción elevada, aceptar los precios bajos y esperar hasta que la demanda se recupere. Y los competidores con costes altos, especialmente el petróleo de esquisto de Estados Unidos, abandonen. No hay posibilidad de alcanzar un acuerdo dentro de la OPEP para reducir la producción, y Arabia Saudí se niega a hacer sitio a sus rivales como Irán o Irak. Y Venezuela no ha podido influir dentro de la OPEP para lograr este recorte de producción. Naturalmente, los precios bajos resultan dolorosos para Arabia Saudí. Los presupuestos para 2016 prevén recortes del gasto y una reducción de las subvenciones para energía, lo que posiblemente desatará el descontento nacional al interior de Arabia Saudí. El príncipe Mohammed, en una entrevista reciente con The Economist, hizo una insinuación extraordinaria: la posibilidad de que partes de Aramco, la empresa estatal saudí más importante, tenga una salida a bolsa. Esa es la clase de reforma económica radical y posiblemente explosiva que quizás necesite el país para librar su campaña por el precio del petróleo, pero también y sobre todo para garantizar un futuro que no dependa únicamente del petróleo. Y justamente las petromonarquías dentro del Golfo Pérsico, y esto es algo que hemos destacado, dentro de esta coyuntura en el que emerge el petróleo de esquisto en Estados Unidos colocándose en el mismo tope junto con Arabia Saudí, pues han restado posibilidades a que la OPEP como cartel puedan imponer una estrategia para aumentar el precio. Mientras tanto, lo interesante es que vamos a seguir viendo cómo esta situación del deshielo y el levantamiento de las sanciones con Irán, cómo se va a bombear de parte de Irán más petróleo en el mercado y cómo van a seguir las perspectivas luego de este desplome el viernes pasado que lo coloca tanto al referente de Texas como al Brent por debajo de los $30. Y esto es parte de todo este nuevo inicio de año caracterizado por el desplome de las bolsas, el desplome del petróleo y esta situación de caída de las divisas, sobre todo la divisa china y la apreciación del dólar, mientras las otras divisas pierden
fuerza, lo cual coloca a las economías emergentes en una situación más difícil. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.